3, versículos 1 al 6. Voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judá. Versículo 2, él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Verso 4, Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán. Versículo 6, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Con estos textos que acabo de leer y que leímos juntos, aquí espero yo que tengamos una comprensión más amplia de que el bautizo de Juan en agua solamente era para arrepentimiento y para darle todavía un poquito de más, ampliar más en sus notas y conocimientos. La palabra bautizo que aparece ahí en San Mateo 3:11, la palabra bautizo de un vocablo griego que es baptizo, B-A-P-D-P-P, T-T-I-Z-O, baptizo. Traducido a nuestro idioma, aquí significa mojar completamente. Bautizo, baptizo, mojar completamente. Ahí mismo en este versículo 11 dice que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Arrepentimiento, vocablo griego metanoía. Su significado es el siguiente: cambiar de parecer. Repito, cambiar de parecer, apartarse del pecado. Cambiar de parecer, apartarse del pecado y acercarse a Dios. Cambiar de parecer, apartarse del pecado y acercarse a Dios. Voy a decir nuevamente de otra forma lo que ya mencioné al inicio, si gusta anotarlo. Ya lo mencioné, lo voy a decir de otra manera. El bautismo de Juan preparaba al pecador que lo aceptaba. Repito, el bautismo de Juan preparaba al pecador que lo aceptaba para recibir a Cristo y su evangelio. Preparaba al pecador que lo aceptaba para recibir a Cristo y su evangelio. Después que confesaba sus pecados y se apartaba de ellos. Repito, después que confesaba sus pecados y se apartaba de ellos. Ahí en Mateo 3:6, la parte B, Mateo capítulo 3, verso 6, la parte B dice que confesaban sus pecados. Ahí la palabra confesaban, del vocablo griego exomologeo, se lo voy a deletrear, E-X-O-M-O-L-O-G de gato U-E-O, exomologeo. Su significado es reconocer libre y abiertamente sus transgresiones. De acuerdo a Mateo 3:6, la parte B, confesando. Repito, reconocer libre y abiertamente sus transgresiones, o acusarse a sí mismo, Este es uno de los bautizos que aparece en la Biblia y que probablemente a usted, desde como creyente, como servidor, sea ujier, maestro de la Biblia, en donde usted se encuentre, es muy probable que algún día le van a preguntar: oiga, ¿y qué diferencia hay entre el bautizo de Juan el Bautista y el bautizo de Cristo? Que ahorita se lo voy a enseñar. Y usted le va a decir: no, pues es muy diferente. El de Juan el Bautista era para arrepentimiento. El de Cristo es posterior al arrepentimiento y fe en Él.
Pero anote por favor, el bautizo instituido por Cristo. Lo vuelvo a decir, el bautizo instituido por Cristo. Anote San Mateo, capítulo 28, versículo 19. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Esto que le estoy enseñando forma parte de las doctrinas fundamentales. Espero ya lo tenga delante de su vista. Leamos en voz alta. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús y dice, por tanto, id. Esta es una orden. ¿Y qué dice? Haced discípulos a todas las naciones. Aquí da otra orden Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando ya del bautismo en agua o bautizo en agua ordenado o instituido por Jesús. Este bautismo, ¿cuál? El de Cristo, lo describe ampliamente la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Repito, este bautismo en agua, instituido por nuestro Señor Jesucristo, lo describe ampliamente. Romanos, capítulo 6, versículos 1 al versículo 6. Sígame con su vista la versión que usted traiga. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión Palabra de Dios para Todos dice el verso 1. Bueno, ¿ahora qué vamos a decir? Dice Pablo. ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Y responde así enfáticamente, claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Verso 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Verso 4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Verso 5, así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Versículo 6, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido todo lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Por favor anote, destruido, esa palabra que está en el verso 6, destruido, del vocablo griego con K, katargeo, destruido, del vocablo griego con K, katargeo. Su significado en nuestro idioma es hacer inactivo al cuerpo. Repito, destruido, vocablo griego katargeo, hacer inactivo al cuerpo con respecto al pecado. Hacer inactivo al cuerpo con respecto al pecado. ¿Esto cuándo sucedió? Cuando nosotros primero nos arrepentimos y después aceptamos a Jesús en la cruz y resucitado. Ahí sucedió esto. Por favor anote. El bautismo en agua, esto le va a servir mucho a usted, tanto personal como servidor, servidora de Cristo. El bautismo en agua es una representación o símbolo. El bautismo en agua es una representación o símbolo y una señal acompañado de la declaración pública de fe. Repito todo lo que dije anteriormente. El bautismo en agua es una representación o símbolo y una señal acompañado de la declaración pública de fe, de incorporación espiritual a Cristo. Repito eso que dije últimamente. De incorporación espiritual a Cristo del creyente.
incorporación espiritual a Cristo del creyente. ¿Alguien se quedó? Dígame con confianza. ¿Todos se lo anotaron? Es que esto es fundamental, que usted y yo como servidores de Cristo lo tengamos en nuestras notas y después lo hagamos nuestro. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir enseguida, un poquito más adelante, pero por favor sigue escribiendo. Que describe, ahí mismo en el mismo pensamiento que le estoy dando del bautizo en agua, que describe al ser introducidos al agua, la sepultura del ser humano pecador. Repito, describe al ser introducidos al agua la sepultura del ser humano pecador. Y al salir del agua, describe al ser humano en el nuevo orden de vida en Cristo. Lo vuelvo a decir. Y al salir del agua, describe al ser humano en el nuevo orden de vida en Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? No le dé pena si se quedó en alguna parte. ¿Vamos bien? Ok. Por lo dicho anteriormente, esto le va a ayudar mucho, por favor tome nota. Para que una persona sea bautizada en agua, repito, para que una persona sea bautizada en agua, primero debe mostrar en su conducta. Sea bautizada en agua, primero debe mostrar en su conducta que ya no vive más para el pecado. Mostrar en su conducta que ya no vive más para el pecado, sino para Cristo y su enseñanza. Ya no vive más para el pecado, sino para Cristo y su enseñanza. Anote por favor Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, y después lo vamos a leer juntos. Repito la cita, Hechos 2, 41 y 42. Dice Hechos 2, 41, voy a leer la Reina Valera. Así que los que recibieron, es decir, los que creyeron su palabra, ¿cuál palabra? El mensaje, la conferencia que estaba dando el apóstol Pedro aquí. ¿Fueron qué? Bautizados, sumergidos en agua y después los sacaron del agua. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero vea el fruto que tenían. ¿Qué dice el 42? Perseveraban, iban de menos a más. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Dios y de Cristo. Que dice en la comunión o compañerismo, o sea, había una buena relación entre hijos e hijas de Dios, unos con otros. En el partimiento del pan, aquí algunos comentan que se invitaban a comer, o en la misma congregación los que tenían más dinero traían comida, compartían con los pobres, etcétera, etcétera. Y en las oraciones. Porque es muy importante que todos nosotros como servidores de Dios y de Cristo tomemos nota de esto. Porque hay personas que vienen a la iglesia y, por ejemplo, le dicen a usted, vamos a suponer esto, ¿no? Se va un grupo de cristianas al mar, se van a X playa. Y allá de repente le dicen, ay, hermana Karina, aprovechando que estamos aquí, hermana Tere, aprovechando que estamos aquí, hermano Uli, aprovechando que estamos aquí, hermano Manuel, aprovechando que estamos en el mar, fíjese que no me he bautizado, ¿por qué no me bautiza? Y usted lo puede hacer, sí sabía eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, si no ya se lo dije. O sea, el poder bautizar no está limitado o autorizado únicamente a un pastor, no, lo puede hacer cualquiera, nada más que sea un creyente verdadero en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ha sucedido. Ay, es que estamos en el mar y ahorita me vino así el deseo. Mire, de una vez, bautíceme, hermano, bautíceme, hermana. Pero usted se da cuenta que
el que le dice hermano, hermana, ya se había aventado 5 caguamas en la noche anterior, estaba en el mar. O alguien lo hizo enojar y empezó a decir un montón de groserías. Hermano, cálmese, cálmese, ni que nada, haga nada, hermana, si no a usted le toca. ¿Usted lo va a bautizar? ¿Lo va a bautizar? Para eso es estas enseñanzas. Porque Dios nos está capacitando a nosotros, esta congregación, a quienes nos escuchen, vean, donde nos vean. ¿Por qué le digo esto, hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios? Porque hay mucha gente que sin este conocimiento realiza estos actos que son simbólicos y violentan la palabra de Dios y le hacen creer al que bautizan que ya es salvo, que va al cielo. ¿Y qué están haciendo con esa persona que le hacen creer con el bautizo en agua que pues ya es cristiano, ya es cristiana? Pues lo están engañando. O sea, nosotros tenemos que ser, entrecomillados, muy celosos de la palabra de Dios, muy celosos de la honra a Dios y cuidar a las personas. Oiga, hermano, hermana, que bautíceme. No, pues no, hasta que usted no dé fruto. Como se los leí ahorita, pero hay muchos más. Espero haberme dado a entender. Por favor, anote. El bautismo ordenado por Cristo, repito lo que dije anteriormente, el bautismo ordenado por Cristo no es un sacramento. Esto es muy importante que lo atendamos. No es un sacramento. De favor anote, sacramento es la práctica de varios grupos religiosos. Repito nuevamente, sacramento es la práctica de varios grupos religiosos que al bautismo en agua le dan un valor redentivo o de salvación. Lo vuelvo a decir, varios grupos religiosos que al bautismo en agua le dan un valor redentivo o de salvación. Anote por favor, la razón, el bautismo en agua no quita las inmundicias. La razón o el por qué, cualquiera de las dos frases, la razón y el por qué. El bautismo en agua no quita las inmundicias o suciedad del hombre irregenerado. No quita las inmundicias o suciedad del hombre irregenerado. Por favor anote, por leerle un texto de los muchos que hay, Jeremías capítulo 2, versículos 22 al versículo 24. Jeremías capítulo 2, versículos 22 al 24. Si gusta lo leemos juntos. Voy a leer la Reina Valera aquí. Aquí Dios le está diciendo a su iglesia apóstata, dice el 22, aunque te laves ¿con qué? Con lejía, con cloro, pues, cloralex o lo que quieras, todos esos rollos. Y amontones jabón Roma, jabón sote, lo que tú quieras. Sobre ti, como dice enseguida el Señor, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Dijo quién? Jehová el Señor. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? ¿Qué le dice el Señor a Israel? Mira tu proceder o tu conducta en el valle. Conoce lo que has hecho. ¿Qué le dice? Dromedaria o camella, pues dromedario es un camello. Pero aquí se refiere a una mujer camella ligera que tuerce su camino. Y después le dice más fuerte todavía Israel, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor, se entiende sus deseos desordenados, olfatea el viento de su lujuria.
¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Entonces, con ese texto, espero haber sido muy claro de parte del Señor que el bautismo en agua no es redentivo, ni salva a nadie. Ahora, por favor, anote. Los grupos religiosos que no enseñan, repito, los grupos religiosos que no enseñan conforme a la Biblia sobre el bautismo en agua, citan los siguientes textos. Repito la segunda parte que ya hablé. No enseñan conforme a la Biblia sobre el bautismo en agua, citan los siguientes textos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O me regreso? ¿Vamos bien? Por favor, le dicto los textos bíblicos. Anótelos, por favor. Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos, capítulo 2, verso 38. Le doy más. Hechos, capítulo 22, verso 16. Repito la cita. Hechos, capítulo 22, verso 16. Le doy otro texto. San Marcos, capítulo 16, verso 16. Repito la cita. San Marcos, capítulo 16, verso 16. Le doy otro texto. Romanos, capítulo 6, versos 3 al 5. Lo repito. Romanos, capítulo 6, versos 3 al 5. Le doy otro texto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Repito esa cita. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Le doy otra cita. San Juan, capítulo 3, verso 5. San Juan, capítulo 3, verso 5. Voy a hacer una práctica solo con un texto, porque de todo le puedo hacer una práctica, pero nos vamos a llevar mucho tiempo acá. Solo le hago una práctica con un texto. Vamos juntos, por favor, a Hechos 2, 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y aquí usted y yo, y quienes nos hacen favor de escuchar y ver por las diferentes plataformas que damos estas enseñanzas, todos aquí quedará bien comprendido lo que su servidor viene enseñando de acuerdo a las Escrituras. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos, es decir, cambien su manera de pensar, enmienden sus caminos, acérquense a Dios. Repito, Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Y qué dice enseguida? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí me detengo. Por favor, anote. Aquí la palabra bautícese. Bautícese, del mismo vocablo griego baptizo, si lo quiere anotar. Baptizo, B de bebé, A, P de Pepe, T-I-Z-O, baptizo. Aquí su significado es introducir. Bautícese, introducir, y también tiene otro significado, dar entrada. Introducir, dar entrada. Y dice: cada uno de vosotros en el nombre. Aquí la palabra nombre, del vocablo griego onoma. Nombre del vocablo griego onoma quiere decir persona. Persona. Y ahí dice, ¿cuál es esa persona? Jesucristo. Y enseguida dice para. Esa palabra, expresión para, significa a causa de. Para significa a causa de o como consecuencia de. A causa de o como consecuencia de. Dicho lo anterior, por lo que sigue diciendo el texto, porque dice para perdón de pecados, dicho lo anterior, por lo que dice el texto, el perdón de pecados, por favor siga anotando. Dicho lo anterior, el perdón de pecados es consecuencia. El perdón de pecados es consecuencia de haber creído en la persona y obra completa de Jesús.
Repito, el perdón de pecados es consecuencia de haber creído en la persona y obra completa de Jesús previo arrepentimiento. Creído en la persona y obra completa de Jesús previo arrepentimiento. Si quiere escribir en letras mayúsculas, si gusta, hágalo para que todavía resalte más lo que voy a decir enseguida. Y no del bautismo en agua. Previo arrepentimiento y no del bautismo en agua. No del bautismo en agua. Usted como estudiante de la Biblia, usted como siervo, sierva de Dios, yo le animo, si gusta, así como este ejercicio que hicimos ahorita, hágalo con los otros textos que ya le di. Y usted mismo va a decir, no, pues sí es cierto. El bautismo en agua, sin tener la evidencia de ser nacido de nuevo y ser justo, pues no me sirve de nada y no salva a nadie. Pero ya ahí se lo dejo a su criterio. Usted lo quiere hacer, hágalo. Y continuamos. Por favor, anote. El bautismo en agua, todo lo que estoy enseñando habla solo de los bautizos. Y se lo estoy enseñando a usted como servidor, servidora de Dios que ya es, y yo no sé a dónde Dios después lo va a llevar. Su servidor empezó de ujier. Así yo empecé de ujier hace 30 años más o menos. Y como Dios dice que al que le da poco, pero que es fiel en lo poco, Dios le da más. Y Dios es fiel. O sea, usted no sabe hasta dónde lo va a levantar Dios. Entonces yo le animo, tome notas, porque ya cuando está uno en las trincheras que Dios levanta, sí se entiende esa expresión trinchera, ¿verdad? Tenés que ser alguien que conoce lo más que se pueda de la Escritura. No para que usted se defienda, no. Para que usted sea un buen siervo, una sierva de Dios. Y a donde Dios lo ponga, usted sea útil a la obra de Dios y usted honre a Dios. Ok, entonces por favor anote. El bautismo en agua no es para los niños o niñas. Repito, el bautismo en agua no es para los niños o niñas. Por favor anote. Las Escrituras dicen que deben ser presentados delante de Dios, no bautizados. Me refiero al bautismo en agua. Repito, las Escrituras dicen que deben ser presentados delante de Dios, no bautizados en agua. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Por favor anote esta cita bíblica y después la buscamos juntos y le damos lectura. San Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 23. Repito, San Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 23. Voy a leer la Reina Valera, si gusta lo leemos juntos en voz alta. Dice así, Evangelio de San Lucas 2:21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿a quién se refería de ellos? A María y a José. ¿Por qué? Porque así lo mandaba la ley. Eso está en Levítico 12, 2 al 4. Levítico 12, 2 al 4. Sigo leyendo. Conforme a la ley de Moisés, dice, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué dice el versículo 22 al final? Para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y esa es una orden de Dios hacia los papás y mamás en el Antiguo Testamento. Pero por favor anote presentarle, para que tengan sus notas esta instrucción de parte de Dios, que a los niños no se les bautiza, sino se les presenta. La palabra presentarle, del vocablo griego paristemi, presentarle, del vocablo griego paristemi, tiene 2 significados en español: poner al lado. Presentarle, vocablo griego paristemi,
poner al lado o en presencia de. Poner al lado o en presencia de. Por favor, siga anotando. Un grupo religioso dice que los niños deben bautizarse para ser salvos. Bueno, ahorita con la Biblia se va a dar cuenta que no es cierto, pero de todas maneras se lo enseño. Un grupo religioso dice que los niños deben bautizarse para ser salvos. Por favor, anote San Mateo, capítulo 19, versículo 14. San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Espero ya lo tenga delante de su vista. También este texto lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Qué dice enseguida Jesús? Porque de los tales, ahorita te explico qué quiere decir de los tales, es el reino de los cielos. Esa expresión de los tales es muy importante que tomes nota aquí. Significa iguales o semejantes. De los tales significa iguales o semejantes. De favor anota, aquí Jesús se refería, cuando dice de los tales, aquí Jesús se refería al carácter justo que muestra un niño o niña. Vuelvo a decirlo. Aquí Jesús se refería al carácter justo que muestra un niño. ¿Y cuál es ese? Anótelo: humildad y fe. Humildad y fe. Si quiere anotarlo para que lo tenga en sus notas. Estoy de acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 2 y 3. De acuerdo a San Mateo, capítulo 18, versículos 2 y 3. Anote este otro texto porque lo vamos a leer. San Marcos, capítulo 10, versos 14 y 15. Aquí lo dice más claramente, lo que su servidor solamente lo dijo de su boca o con mis palabras. Repito, San Marcos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Si gusta acompañarme en su versión bíblica, su servidor lo va a leer en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional, San Marcos 10, 14, 15 está así dicho: cuando Jesús se dio cuenta, muy parecido a lo que dice Mateo 19, 14, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Lo repito, el reino de Dios es de quienes son como ellos. Verso 15: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Aquí quiero aclarar esto. No todos los niños van al cielo, Sí. Ay, pastor, ¿qué? Sí, no todos los niños van al cielo. Ni todas las niñas van al cielo. Oiga, pero si Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos, aquí necesito aclararle esto. ¿Sabía usted que ya hay niños asesinos? ¿Sabía usted que ya hay niñas asesinas? Pues ellos no van al cielo. Pues es que era niño, agarró la pistola. No. En la actualidad ya hay niños, hay niñas, por la irresponsabilidad de sus padres principalmente, que los han inducido, han despertado en ellos los pecados. No. Un niño, una niña que va al cielo es porque es humilde y tiene fe. Punto. Se acabó. ¿Qué quiere decir humilde? Del vocablo griego tapeinoo. Humilde, del vocablo griego, lo repito, tapeinoo, doble O. Su significado en nuestro idioma es hacer bajar. Hacer bajar. Llevar al nivel del suelo. Hacer bajar, llevar al nivel del suelo. Entonces, ¿cómo usted o su servidor, cómo quienes nos escuchan pueden decir, mi hija, mi hijo es niño, es niña? Número uno, porque es humilde.
¿Cómo es un niño, una niña humilde? Depende en todo y para todo de cualquier persona. Su papá, su mamá. Mami, ¿me ayudas aquí? Mami, ¿me tomas de la mano? Mami, ¿cómo es esto? Papi, ¿me ayudas a aquello? Está en la escuela. Maestro, ¿cómo va la O? ¿Me estoy explicando? Y en cualquier lugar, el niño o la niña está dependiendo de. ¿Y qué es fe? Que todo lo que le dicen lo cree firmemente. El sábado te voy a llevar a pasear a la Ucalera. Estoy hablando aquí en Ocotlán. Vive en Guadalajara. El sábado te voy a llevar al zoológico. Y el niño, bravo, sí, el sábado voy a ir. Estoy dando ilustraciones así muy prácticas, pero es en todo el ámbito de la vida. El niño o la niña que tiene estos rasgos de humildad y fe, como se lo estoy describiendo, si se mueren a esa edad, no ocupan bautizo en agua, ni siquiera la confesión de fe. Me arrepiento, Señor, creo en tu... No, en automático entran en el cielo. Pero los niños y niñas que tengan estos rasgos, pero si no los tienen, no. ¿Sí me di a entender? Y por eso Jesús usa aquí en San Marcos 10, 14, 15 la figura de un niño para enseñarle a los adultos y ancianos que tenía ahí, que lo estaban escuchando, y por eso les dijo: el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Porque eso es lo que nos pide a los adultos, a los adolescentes, a los jóvenes Jesús, que recibamos su reino como un niño. ¿Cómo? Con humildad y fe. El adolescente, el joven, el adulto, el anciano que recibe el evangelio de Dios con humildad, es decir, ocupo un Salvador, Jesús es mi Salvador, me rindo a Él, estoy practicando ahí humildad y fe. Ese adolescente, ese joven, ese adulto, ese anciano entra al cielo. Mientras no sea así, no va al cielo. Aproveché esto a enseñarlo, que está aquí acerca de los bautizos. Entonces, pero haciendo énfasis en lo que vengo enseñando en esta parte de esta enseñanza que se llama bautizos. Como ya lo mencioné, el bautismo en agua no tiene ningún poder redentivo. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos o ancianos. Repito, como ya lo mencioné, el bautismo en agua no tiene ningún poder redentivo. Sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos. ¿Todo bien? ¿Sí? Para continuar. Bautismo número 3, el bautismo del sufrimiento. Ahorita ya le enseñé 2 bautizos, el de Juan y el de nuestro Señor Jesús. Bautismo número 3, el bautismo del sufrimiento. San Lucas, capítulo 12, versículo 50. San Lucas, capítulo 12, versículo 50. Le animo a que lo leamos juntos en voz alta. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, este texto. San Lucas 12, 50. Aquí está hablando nuestro amado Jesús, y como dice, de un bautismo tengo que ser ¿qué? Bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra bautismo y bautizado, del mismo vocablo griego baptizo, B de bebé, A, P de Pepe, T de Tete y Z o baptizo. Repito, bautismo y bautizado, aquí son los mismos vocablos y tienen los mismos significados en español, que es sumergir y cubrir. Sumergir y cubrir. Por favor, anote la expresión bautismo y bautizado. La expresión bautismo y bautizado que mencionó Jesús, la expresión bautismo y bautizado que mencionó Jesús aquí, significan las aflicciones y padecimientos. Lo vuelvo a decir, significan las aflicciones y padecimientos en las que Él se vería sumergido. Por eso utilizó la palabra bautismo. En las que Él se vería
sumergido o cubierto totalmente. Repito eso, sumergido o cubierto totalmente a través de la cruz. Sumergido o cubierto totalmente a través de la cruz. Por ello, lo que dice la parte B del verso 50 de Lucas 12, cuando nuestro Señor Jesús dijo, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esa expresión angustio, de un vocablo griego, quiere decir afligir. Angustio, afligir, ansiedad. Afligir, ansiedad. Y después dijo, hasta que se cumpla. De otro vocablo griego, teleoo. Cumpla, de otro vocablo griego, teleoo, doble O. Su significado es consumar, dar efecto a. Consumar, dar efecto a. Aquí póngame atención. De este bautizo, ¿cuál bautizo? Del sufrimiento. Participamos todos los cristianos y las cristianas. Ay, no me diga, pastor, aunque usted no lo crea. Repito, de este bautizo participamos todos los cristianos y cristianas. Aclaro, cristianos y cristianas genuinos, ¿verdad? Porque si estuviéramos en una falsa doctrina nos enseñan 10 pasos para no sufrir. 5 pasos para evitar el sufrimiento. Olvídelo. Bueno, ya para qué digo más, ¿verdad? Mejor anote, por favor, no invirtamos tiempo en eso. San Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. San Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. Y aquí esto nos va a aclarar más todavía lo que ya le dije. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta traducción dice así, San Lucas 12, 51. Está hablando Jesús, dice, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. Verso 52. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Verso 53. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Le explico. El propósito del Evangelio de Dios es unir a todos los seres humanos de la tierra, ¿sí o no? Se lo vuelvo a decir. El propósito del Evangelio de Dios, el propósito del Evangelio de Dios es unir a todos los seres humanos de la tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Repito, el propósito del Evangelio de Dios es unir a todos los seres humanos de la tierra. Pero como la mayoría de las personas no lo reciben, repito toda esa frase, pero como la mayoría de las personas no lo reciben, sino que se oponen a él, no lo reciben, sino que se oponen a él, esta oposición es la causa de la división. Repito, como la mayoría de las personas no lo reciben, sino que se oponen a él. ¿Cuál es él? El Evangelio. Esta oposición es la que causa la división. Por citar un texto aquí, Hechos 14, versículos 1 al 6. Hechos capítulo 14, versículos 1 al 6. Le voy a dar lectura para acelerar un poquito aquí la enseñanza. Hechos 14, 1 dice que aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga o congregación o donde se reunían los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Verso 2, mas los judíos que no creían, que dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, o ese valor sobrenatural que da Dios al predicador, confiados en el Señor,
el cual daba ¿qué? Testimonio, respaldaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Verso 4, y la gente de la ciudad estaba como dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Hasta ahí voy a leer. ¿Para qué leí estos textos? Para darme a entender por qué el Evangelio de Dios no cumple el propósito, que es unir a los seres humanos, sino separarlos. Siga anotando, por favor. Pero lo más triste, póngale hasta lagrimitas ahí, así como los emojis que están llorando. Pero lo más triste es que también la división se da entre los cristianos. Lo más triste es que también la división se da entre los cristianos, porque hay carnalidad y en consecuencia rivalidad. Repito, lo más triste es que también la división se da entre los cristianos, porque hay carnalidad y en consecuencia rivalidad. Anote por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al versículo 13. Repito la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al versículo 13. Acompáñenme a leerlo, por favor. Voy a hacerlo en la versión Reina Valera. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre o autoridad o persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice Pablo? Que habléis todos una misma cosa. Pero ahí está el asunto. Y que no hay entre ustedes, ¿qué? Divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué dice el verso 11? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de ¿qué? De Cloé. Aprovecho a darle un consejo. Si usted sabe algo que anda mal en esta congregación, entre algunos cristianos, venga con nosotros, por favor. Porque hay gente de aquí mismo que puede decir: ay no, es que eso va a ser chisme. No, eso no es chisme. Aprovecho esto. Si usted sabe algo que anda mal aquí, usted sabe, la hermana con el hermano con... venga con nosotros, porque nuestro trabajo es arreglar esto con la Biblia, para evitar esto precisamente. Aprovecho que leí esto para enseñarle de una vez. Entonces, ¿quién le informó a Pablo? Los de Cloé, una familia. ¿Y qué le informaron a Pablo? ¿Qué sigue diciendo el verso 11? Que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Vean los cristianitos ahí peleando. Quiero decir, dice el apóstol, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13, hasta ahí vamos a leer. ¿Acaso está que dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pregunto, ¿todos padecemos de este bautizo del sufrimiento? No nos gusta, no lo quisiéramos, pero esto sucede cuando en su casa o en mi casa el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, la suegra, la nuera, el qué sé yo, el cuñado X no es cristiano, no es cristiana, y se va contra ti o contra mí. No estoy generalizando, porque hay muchas personas no creyentes que nos respetan nuestra fe, pero hay otros hogares, hay otras familias que no. Se burlan, nos acuchillan, nos dicen un montón de cosas. ¿Pero por qué? Aquí es donde tenemos que ser entendidos, amados. Que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, participamos de este bautismo ¿de qué? Del sufrimiento. Entonces, todo lo que nos enseñó el Señor en la serie que acabamos de terminar de cristianos, pues ahí tenemos que traer a la mente que en Cristo nosotros ya tenemos por el Espíritu Santo dominio propio. Solo es: te perdono y ya, cuñado, te perdono y ya, suegra o suegro.
O si es aquí en la iglesia, ya hermano, ya te perdono, te paso por alto tu ofensa, pero vamos a sufrir, ¿sí me doy a entender? O sea, el sufrimiento no lo vamos a evitar. Lengua seca, dolor de estómago, te sientes mal, ¿o no es así el sufrimiento? Yo lo vivo a veces a diario, a veces cada tercer día. Si no es una cosa, es otra. Y digo, ay Señor. Pero me dice, acuérdate que estás bautizado aquí, pues, hombre. Ya cuando llegues al cielo, olvídate, ya. Se acabó todo esto. Ahorita es parte de esto. Entonces, todo esto que estoy diciendo es en relación a este bautismo que Jesús dijo, con el bautismo que yo fui bautizado, y se refiere al bautismo de sufrimiento, tú también, hija mía, hijo mío, serás bautizado. Veamos otros textos que nos amplían mucho más lo que ya dije. San Marcos capítulo 10, San Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Aquí hay una discusión antes de leer estos textos entre dos seguidores de Jesús y el colmo. Iban a ser apóstoles, Jacobo y Juan, y que uno quería estar sentado a su izquierda y otro a su derecha, etcétera, etcétera. Pero leamos el verso 38, ¿cómo dice? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué? Vea lo que dice Jesús, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Vea la ignorancia de estos discípulos de él. ¿Cómo le dijeron en el 39? Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, ¿qué les dijo? A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, ¿seréis qué? Bautizados. ¿Y saben qué? Estas palabras de Jesús también es para usted y para mí. Estas palabras son para usted y son para mí. Ahí es donde usted y yo debemos tomar nota. Y cada vez que venga un sufrimiento, vayamos al Señor. Vayamos al Señor. Señor, ayúdame. Esto es parte de ser tu hijo, ser tu hija. Pero les explico más. En estos textos, si gusta anotarlos, si no, solo escuche. En estos textos, nuestro Señor Jesucristo afirma que todo cristiano o cristiana experimentará aflicciones y sufrimientos. Repito lo que ya dije. En estos textos, nuestro Señor Jesucristo afirma que todo cristiano o cristiana experimentará aflicciones y sufrimientos por ser fieles seguidores de Él. Lo vuelvo a decir lo último, experimentará aflicciones y sufrimientos por ser fieles servidores de Él. Le doy definiciones para que enriquezca más la enseñanza. Aquí en el versículo 38 les dijo, voy a la parte B, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Por favor anote, beber, porque ahí dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Les hice una pregunta. La palabra beber quiere decir participar, tomar parte en. Repito, beber, su significado es el siguiente: participar, tomar parte en. Después dice del vaso, por favor anote la palabra vaso, del vocablo griego poterión. Poterión significa sufrimiento de Cristo. Sufrimiento de Cristo. Enseguida dice del vaso que yo, dice del vaso que yo bebo, y después dice o ser bautizados, la palabra bautizados. Y también anote de una vez bautismo, porque ahí dice enseguida o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. La palabra bautizados, bautismo,
o bautizado, están las tres expresiones ahí, significan sumergir. Lo vuelvo a decir, hay tres palabras ahí en el verso 38 que dice bautizados, bautismo y bautizado. Esas tres expresiones quiere decir sumergir. Espero no estarlo confundiendo. Quiero que enriquezca más sus notas. Y voy a darle solamente un comentario de lo que dice el verso 39, porque ellos le preguntaron así de una manera ingenua, así se ve, o sea, de una manera ingenua, como que no les caía el 20, como decimos en México. Ellos dijeron, ¿podemos? Entonces Jesús les dice, voy a leer el texto y luego le voy a hacer un comentario. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. No le doy definiciones porque ya se las di. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Por favor, anote. Lo que está diciendo aquí es, ustedes, cristianos, cristianas. Repito, el verso 39 es un comentario, pero extraído de estos textos. Ustedes, cristianos, cristianas, van a participar de las adversidades a lo que yo estoy siendo sometido. Repito, lo que enseña aquí nuestro amado Jesús en el verso 39, ustedes, cristianos, cristianas, van a participar de las adversidades a las que yo estoy siendo sometido. Aquí vamos a hacer un tiempo para tomar un refrigerio. Continúe, falta todavía mucho. Aquí hacemos un tiempo de unos 15 minutos para continuar con esta enseñanza, bautizos. Entonces, de aquí son casi las 8, 15 minutos máximo, por favor, y luego retomamos la enseñanza.